Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a la doctora Verónica Hernández Díaz. Ella es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su área de especialidad es el occidente de México durante la etapa prehispánica. Sobre esta región, otra de sus líneas de estudio son el arte indígena de tradición mesoamericana realizado durante el periodo virreinal y ciertos temas del arte novohispano. Obtuvo el grado de maestra en el 2006 con mención honorífica. Su tesis fue seleccionada para publicarse dentro de la colección posgrado de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la UNAM, misma que edita las tesis de posgrado más sobresalientes de esta universidad. Dicha obra salió a luz con el título Imágenes en piedra de Tzintzuntzan, Michoacán, un arte prehispánico virreinal, en 2011. Por parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, recibió mención honorífica en la categoría de artículo prehispánico por su trabajo Los Janamus, grabados de Tzintzuntzan, Michoacán, en 2007. En relación con las temáticas de investigación anotadas, ha publicado varios artículos y capítulos del libro. Asimismo, es la editora de la serie de libros, Obras de Beatriz de la Fuente, bajo el sello editorial del Colegio Nacional. En el 2011 obtuvo el grado de doctora con una tesis sobre el arte de la cultura de tumbas de Tiro, que recibió mención honorífica. Un poco es el tema del que nos va a hablar hoy, y pues los dejo con ella. Bien, gracias María Elena. ¿Se escucha? Bien, gracias. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes este día para hablarles de la arquitectura en el occidente de México, y para esta hora y media me voy a dedicar a la cultura de tumbas de Tiro. Es una cultura de gran relevancia que tiene, cuya producción artística en especial hace particularmente emblemática acerca de lo que es la región occidente de Mesoamérica. Bueno, es una cultura que tuvo gran relevancia, su temporalidad es muy extensa, abarca más o menos unos 10 siglos, y también tuvo una amplia extensión territorial, ¿no?, en la misma región occidente. De esta cultura cabe decir que tradicionalmente ha sido conocida solo por algunos de sus aspectos funerarios, de ahí el nombre que recibe, las tumbas de Tiro, que son una forma de arquitectura subterránea de las que les voy a hablar. Pero bueno, ante todo quiero destacar que es una cultura que sobresale por sus diferencias con respecto a lo más reconocido de otras regiones mesoamericanas. Y bueno, estas diferencias, como lo vamos a ver, también conciernen especialmente a su producción artística. Por ejemplo, vamos a ver alguna escultura, su iconografía en general se distancia en apariencia de los cánones más reconocidos de lo religioso y del poder, ¿no?, más reconocidos para el resto de Mesoamérica. En este sentido, por ser diferente, pero igual hay otras circunstancias, durante mucho tiempo ha predominado una postura, digamos, de incomprensión ante su singularidad, de modo que pasaron desapercibidos a los ojos de los investigadores obras que estaban a la vista, y en particular me refiero a este tipo de construcciones, que bueno, son complejos arquitectónicos de planta circular y concéntrica que se denominan huachimontones, y solo hasta a partir del año 1969 Phil Weigand, el arqueólogo Weigand, bueno, comenzó a identificarlos, y ya hasta, bueno, mediados de la década de los 70 ya pudo plenamente identificar que se trataba de un patrón formal arquitectónico. Y bueno, el que no hayan sido conocidos, digamos hasta fecha todavía recientes, obedece pues a dos causas principales. Una, como les decía, que los rasgos culturales singulares de este pueblo bueno, fueron mal entendidos y ocasionó que hubiera una serie de prejuicios muy fuertes que negaban, que daban por hecho que esta cultura o este pueblo no había producido arquitectura de superficie con materiales no perecederos.
Y la otra es que este tipo de arquitectura es un modelo excepcional en Mesoamérica, es decir, es un modelo único, ¿no? Y por ello, bueno, también es importante porque reafirma justamente la singularidad de la cultura que le dio origen. Y bueno, para esta presentación les voy a hablar de la arquitectura que concierne al ámbito de los vivos y de los muertos. Y bueno, voy a iniciar con las tumbas de Tiro. Antes, un poco para que les resulte más conocido, o para que lo puedan identificar, estas son el tipo de obras más conocidas de la cultura de tumbas de Tiro, y esta es la escultura cerámica que tiene origen justamente en las tumbas de Tiro. Su uso era funerario, es abundante y bueno, destaca por los famosos perritos de Colima, de los que, bueno, no tengo que extenderme. Y también vale destacar que, bueno, encontramos este tipo de expresiones, igual escultura cerámica, en donde el cuerpo humano desnudo o semidesnudo tuvo una importancia radical, y además esto, que se figuran seres humanos vivos, entonces es algo que caracteriza a esta escultura y que, bueno, obviamente está muy relacionada con la arquitectura que la envolvía, ¿no? La arquitectura funeraria, en donde, bueno, acompañaban a los muertos. Bien. Bueno, en términos así, datos básicos, la temporalidad va del 300 antes de Cristo al 600 después de Cristo. Y bueno, les mencionaba que la territorialidad es amplia, ¿no? Abarca básicamente desde la mitad meridional de Nayarit, abarca todo Jalisco, el sur de Zacatecas, Colima y partes colindantes de Michoacán. Es un territorio muy diverso. Aquí, bueno, encontramos larguísimo litoral marítimo que tuvo una enorme importancia en las culturas que se desarrollaron en la región. Encontramos que, bueno, que la franja costera es muy angosta. En esta parte, bueno, en la parte norte, digamos, de esta región, encontramos la sección sur de la Sierra Madre Occidental. Aquí más adelante les voy a hablar de algunos de estos sitios, como San Martín de Bolaños. Aquí está el Cañón de Bolaños. En la parte central está, bueno, la cruza, el eje neovolcánico transversal, ¿no? Que se compone de o presenta una serie de volcanes y de valles, que como saben, bueno, atraviesa todo el país. Y bueno, igual acá continuamos con una franja costera estrecha, porque aquí, bueno, ya inicia la Sierra Madre del Sur. Entonces es un territorio muy diverso, y en todo este territorio, bueno, se asentó el pueblo de las tumbas de Tiro, que, bueno, podemos suponer que era pluriétnico o que hablaban distintas lenguas, seguramente de la familia yuto-azteca. También cabe notar que esta cultura, si ven en la temporalidad, bueno, es plenamente contemporánea a Teotihuacán. Entonces destaca muchísimo, pues esto, justo que ofrece pues atributos culturales tan distintos de lo que marcó las influencias de Teotihuacán, incluso en buena parte de Mesoamérica. Bueno, todo esto es el territorio de tumbas de Tiro, y al momento me resultaría más fácil, perdón, un señalador, si es factible tener uno, por favor, porque se mueve demasiado. Hasta el momento, bueno, los huachimontones se ubican, la mayoría se han detectado en la parte central de Jalisco, igual en el Cañón de Bolaños. Acerca de Nayarit tenemos evidencias indirectas y también se han detectado en Comala, en Colima, en los alrededores del lago de Chapala, en la misma ciudad de Guadalajara. De aquí, bueno, es obvio que hay... bueno, por ser una arquitectura recientemente descubierta, bueno, pues ahí se conserva poco, ¿no? Entonces, hasta el momento es donde se encuentran las evidencias de este tipo de arquitectura. Bien, bueno, una tumba de Tiro consiste, básicamente, el diseño es un pozo o tiro vertical de profundidad variable, y en su base se abre el ingreso a una cámara mortuoria, bueno, donde se depositaban a los muertos y a las ofrendas. Aquí vale la pena decir
bueno, de sacar sus cualidades arquitectónicas en el sentido de que, bueno, se trata de espacios definidos, van a estar cavados en el tepetate, enseguida ya les extiendo este punto. Se trata de espacios definidos y que tenían exclusivamente este uso funerario y además que, bueno, eran funcionales. El hecho es que podía reingresarse a ellos a lo largo del tiempo para depositar a otros difuntos, realizar diversas actividades y, bueno, en efecto esto ocurrió incluso a lo largo de siglos. Lo común es que el tiro, bueno, aquí se colocaba unas lajas que se veían a manera de puerta para sellar la cámara, entonces se depositaban los muertos. En general, este espacio quedaba hueco, aquí se colocaban las lajas, les menciono manera de puerta, y el tiro era rellenado, más bien con una tierra de consistencia fina. De esta arquitectura, de este tipo de construcción, pues resulta esto muy singular en Mesoamérica. Digamos que a excepción de esta región occidente y de esta cultura, en el resto del México antiguo, bueno, solamente hay casos aislados, y aquí vale la pena enfatizar que fue un tipo de espacio, de recinto funerario que fue usado por la colectividad en su conjunto, y podemos distinguir, o sea, fue un fenómeno masivo, su construcción fue masiva, impresionante. A partir de las variaciones en las dimensiones, en la elaboración, que puede ser mucho más elaborada, digamos, la forma de la tumba, y también a partir de los rasgos de los ajuares y las ofrendas que acompañaban a los muertos, bueno, es factible distinguir diferencias jerárquicas, ¿no?, en cuanto a sus ocupantes. Y esto, bueno, lo hace peculiarmente llamativo, porque, como saben, en otras regiones de Mesoamérica la construcción de tumbas, y me refiero a como espacios arquitectónicos definidos, no era lo común era que, bueno, los muertos se enterraban bajo las casas o en las zonas habitacionales y como entierros directos, ¿no? Y en este caso encontramos que la colectividad en su conjunto hizo uso de estos espacios, aunque queda evidente que hay, bueno, diferencias jerárquicas. También de esto vale, ahora les comento que, bueno, cuando se trata el asunto de esta arquitectura funeraria, tiene una cualidad de última morada, tiene, digamos, cualidades habitacionales, y aquí, bueno, en cuanto a los usos, las significaciones que pudieron tener estos espacios, bueno, nos remite justamente a quiénes eran sus ocupantes, la importancia que tenían, y nos habla de esta noción de, bueno, que son habitadas por estos individuos que ya fallecieron, por los muertos, pero en el contexto de lo mesoamericano se sabe que la muerte, bueno, no significa un fin último, no es, digamos, el fin de la vida, igual hay continuidad de la existencia, y bueno, podemos ver aquí que es esto, que continúan siendo o son espacios habitados, y bueno, todo lo que hay ahí adentro pues nos habla de esto, ¿no?, la calidad de las ofrendas, etcétera. Miren, como antecedentes, en cuanto a que esto conforma, bueno, una larga tradición, este tipo de arquitectura funeraria tiene una larga tradición en el occidente, y se remonta al contexto de la cultura llamada capacha, también está acá. La temporalidad va entre 1500 y podría extenderse hasta el 300 a.C., y al momento, las tumbas de Tiro como tal, aquí vemos una en donde ya se colapsó el techo. La tumba de Tiro más antigua hasta ahora fechada, bueno, fue descubierta por el arqueólogo Joseph Monjoy, y bueno, está fechada en un año promedio, en el 900 a.C. Desde entonces hasta bueno, todo el desarrollo de la cultura de tumbas de Tiro hasta el 600, encontramos rasgos que justo nos permiten hablar de una tradición funeraria, y aquí,
Bueno, vemos, esta es la loma de la pendiente de un cerro que, bueno, va a ser de baja altura, y es aquí en donde se suelen encontrar las tumbas de Tiro, desde entonces y hasta allá en el marco de la cultura de tumbas de Tiro, ¿no? En la pendiente de los cerros, como en este caso, además se encuentran formando cementerios, y otro rasgo es que se encuentran cavadas en el tepetate. Es decir, no hay un material que se adhiere o que se añade, por lo general, para formar las paredes y los techos. Queda muy claro que hay una continuidad cultural. Y bueno, también tienen su antecedente también se encuentra en Michoacán, en un sitio llamado El Opeño, y aquí, bueno, queda muy claro, esta es la pendiente del cerro, en donde se encontraron, les mencionaba esto propio de estos espacios, que se encuentran agrupadas, y en este caso, bueno, vemos aquí un plano del sitio del Opeño, se trata de 12 tumbas. Aquí lo que queda también claro que estos cementerios, bueno, sabemos que son espacios de la colectividad, y bueno, se trata de espacios planeados, todos tienen la entrada orientada justo hacia el oeste, que es el rumbo por donde se mete el sol, y además, bueno, podemos encontrar algunas que están incluso conectadas. Entonces, bueno, se trata esto también es otro rasgo pues muy propio del occidente en este marco cultural, porque en el resto de Mesoamérica, la existencia de cementerios, de espacios específicos para enterrar a los muertos, no era tan común. Les mencionaba que sobre todo se enterraban, bueno, bajo las casas o las zonas habitacionales. Les mencionaba también que se encuentran bueno, cavadas en el tepetate. Esto es un suelo de tipo volcánico. Hay distintas consistencias del tepetate, pero en general, bueno, puede ser más sólido o puede ser más blando. Y bueno, aquí vemos justo la tumba del Opeño. Inicialmente estas tumbas, hacia el 1200 a.C., bueno, constaban de un pasillo escalonado. Y bueno, aquí al final está la cámara mortuoria y la entrada con lajas, la entrada a la cámara bloqueada con lajas, y bueno, igual esta entrada era rellenada. Bueno, aquí vemos una fotografía, esta fue una tumba excavada por Arturo Oliveros, que igual las dimensiones aquí de la tumba más profunda, bueno, son impresionantes, tiene 7 metros de profundidad, y bueno, es muy amplia. Y bueno, justo aquí vemos esto, el tepetate, la escalinata, y esto, es decir, el suelo quedaba expuesto, no se agregaba material. Bien, igual, siguiendo en el Opeño, desde entonces es una constante, ¿no?, en cuanto a los usos de estos espacios, quienes los habitaban. Bueno, aquí está, era una constante que se enterraran en esta posición de cúbito dorsal extendido, y el hecho de que, bueno, eran reusados a lo largo del tiempo, incluso de siglos. Bueno, los anteriores ocupantes eran dispuestos, apilados, los huesos hacia las orillas, y bueno, de tal modo se podían colocar más restos. En algunos casos se pueden contar incluso más de 100 personas, ¿no? Entonces, bueno, es como importante como para tener una idea de la importancia que tenía el culto a los muertos y, bueno, del todo el carácter funcional y simbólico de estos espacios. Bien, vamos a avanzar ya a un cementerio propio ya de la cultura de tumbas de Tiro. Este se encontró en el Manchón, en Colima, lo registra Isabel Kelly, lo vemos aquí en planta. Y bueno, pueden ser muy variables, incluso en este caso, todas las tumbas son muy uniformes, ¿no?, con una cámara lateral, y el piso del Tiro es más alto que el de la cámara, como lo podemos ver aquí. Y bueno, pueden estar separadas en general las tumbas por 2 o 3 metros de distancia, los tiros, y a veces pueden estar más alineadas que estas. Y bueno, aquí podemos ver alguna que está bueno, conectada a las 2 cámaras. Igual las dimensiones de las tumbas pueden variar, ¿no?, en un mismo sitio, en un mismo cementerio.
Bueno, vamos a ver un poco más cómo son las formas. Les mencionaba que hay, ya les hablé del diseño básico y que hay variaciones, ¿no? Bueno, en la base del tiro, bueno, suele abrirse la cámara, el ingreso a la cámara, que en este caso es lateral. Aquí podemos encontrar un pequeño pasillo, que en este caso, bueno, es más claro, que el tiro y la cámara está conectada por un pasillo. Además, bueno, de que el tiro pueda ser lateral a la cámara, también puede estar conectado con la cámara por arriba, encontrarse sobre el techo. Varía, aquí el promedio va del tiro, mide de 2 a 3 metros de profundidad y cuentan con una sola cámara. Esa es la medida constante. 1 metro, eso es como el promedio. Encontramos que esas son como las dimensiones más comunes, pero encontramos otros casos en donde el tiro puede medir hasta 22 metros de profundidad y contar hasta con 5 cámaras, ¿no? De allí que les hablaba que, bueno, hay un diseño básico, pero hay variaciones importantes. Sí, tenían que ingresar a ellos. Aquí es importante notar que esto es un espacio estrecho, hay mucho énfasis en hacer justo este espacio estrecho, es apenas, si mide 1 metro de lado de diámetro, el tiro podría ser cuadrado, circular, pues era apenas el espacio límite para poder ingresar el individuo, que igual podría ir sobre una camilla, el difunto, y alguien que lo iba a colocar abajo, no sé, que ya estaba abajo. Pero esto es importante, la abertura estrecha y después, bueno, da un espacio que se abre. Y justo aquí la interpretación acerca de, bueno, de este diseño, en la década de los 60 Peter Furst propone que el diseño remite a una matriz materna, en donde el tiro, bueno, es como la vagina y la cámara es el útero, ¿no? En este caso, desde su punto de vista, esto se traduciría en un retorno de los muertos al origen, en un renacimiento en sentido inverso. Desde mi posición, bueno, sí tiene sí remite a este modelo orgánico, si es una arquitectura que podemos considerar figurativa, remite a un modelo orgánico y justo, bueno, tiene más implicaciones, ¿no? Más allá de un renacimiento en sentido inverso, nos habla, digamos, de las cualidades de estos espacios inframundanos que son acuáticos y que tienen cualidades femeninas. Y aquí queda como de manera muy tangible, muy evidente, pues este concepto de este tipo de espacios dedicados a los muertos. Bien, siguiendo con las características de estos espacios, ¿no? Las variaciones. Bueno, en este caso vemos que el piso del tiro, esto está más alto que el de la cámara, y vean cómo aquí hay un afán como para estrechar todavía más antes de que del espacio donde iban a quedar finalmente los muertos. Aquí tenemos algún tiro con algunos pendientes, algunos escalones, que nos remiten como al modelo anterior en el Opeño. Vemos algunos casos de tiros con 2 cámaras, otros con 4 cámaras, y les menciono que hay casos como hasta 5 cámaras. Y aquí les decía, bueno, tienen cualidades, digamos, habitacionales, ¿no? En el sentido de espacios arquitectónicos, y es factible ver, pues, esto que se van como aumentando. Igual, tal vez primero se construye una cámara, después otra y finalmente otra, ¿no? Sí, realmente se van como casas que van creciendo. Sí, miren, el hecho de que justo podía, por su funcionalidad, podía reingresarse a ellos. Sí, la constante es que encontramos o se encuentran entierros colectivos. Son pocos, desafortunadamente, las tumbas de tiro que se han encontrado o excavado sin saquear, y además de las que se han hecho estudios de antropología biológica en cuanto a los restos, ¿no? Pero bueno, sí se saben que eran
en general espacios usados por un número amplio o que había sido allí enterrado un número amplio de individuos que podría incluso pasar 80 o 100 individuos, ¿no? O sea, eran espacios a lo largo del tiempo, que se usaban a lo largo del tiempo y justo es factible pensar esto, que eran, bueno, una familia, linajes, tenían esto, es como muy claro para esta cultura el sentido de lo colectivo, de lo comunitario. Y también otro rasgo que encuentro es el de la impronta de las localidades. Esto lo vamos a ver igual, incluso las variaciones, bueno, no todas las tumbas son iguales en el norte o en el centro o en el sur de la zona que abarca esta cultura. Pero igual es esto, queda muy claro que pues había una memoria de dónde se hallaban los muertos y bueno, podían reusarse, ¿no? Igual esto lo enfatiza el asunto de los cementerios. Justo las tumbas con tiros más profundos se encuentran en el centro de Jalisco, en los alrededores del volcán de Tequila, y bueno, sí son casos impresionantes, ¿no? En cuanto a las dimensiones y los diseños. Miren, algunos casos como muy excepcionales son estos. Esta es una tumba que se encontró en el Cañón de Bolaños, la registra María Teresa Cabrero, consta de 3 tiros, aquí los vemos, 3 tiros cilíndricos, con 2 cámaras, y aquí, bueno, de esta tumba es factible pensar que en algún momento se había construido una cámara con un tiro y tal vez posteriormente hubo un problema, bueno, se construyó otro tiro y bueno, después se construyó otra cámara y estuvieron comunicadas, ¿no? Otro caso más que es como excepcional, igual este es del centro de Jalisco, en los alrededores del volcán de Tequila. Tenemos aquí el tiro, que en este caso va a ser cuadrangular, y las cámaras se encuentran tiene 3 cámaras, y se encuentran en distinto nivel. Y bueno, esta cámara igual cuenta con su propio tiro. Y bueno, justo en el caso de los tepetates, bueno, hay 2 tipos principales, unos que les llaman duripanes, otros que se llaman fragipanes, estos últimos son los más endebles, pero en el centro de Jalisco se encuentran uno de muy buena calidad, de tal modo que era factible que los techos fueran planos, ¿no? Como en este caso. Y de hecho esta tumba, estas fotos las obtuve de la internet. Este es el arqueólogo José Corona Núñez, y aquí, bueno, vemos que es una tumba a la que aún, o sea, tiene siglos y siglos de antigüedad, pero aún son espacios a los que se puede ingresar, ¿no? Aquí está el tiro, bueno, ya se le agregó algo de ladrillo, pero aquí sigue el tiro, y esta es una foto tomada desde el interior de la cámara. Bueno, entonces, no era el hecho, es una arquitectura que no podemos concebirla como espacios negativos. La actividad constructiva pues no consistía en agregar material, en adherir, sino en quitar, en eliminar. En este caso, bueno, vemos que el suelo lo permitía, pero hay casos que son muy interesantes en donde en donde el terreno no lo permitía. Como, bueno, vamos a ver aquí 2 casos, este es del Cañón de Bolaños mismo, y este es otro que se encontró en la cuenca de Jalisco, esto es, digamos, más cerca hacia Colima, y esto es en el norte de Jalisco, en el extremo norte. Bueno, en este caso, el terreno no era posible, ¿no? No permitía esto, y aquí fue necesario usar lajas, piedras, para construir las paredes del tiro, la bóveda, el techo y las paredes, ¿no? Lo vemos aquí. Y estos, digamos, estos casos excepcionales, y bueno, igual que hasta el momento se han encontrado pocos, pues justo confirman la importancia del diseño, ¿no? La importancia de la forma, y si unimos, digamos, todos estos elementos que les he contado, bueno, toda la colectividad, toda la comunidad era enterrada en este tipo de espacios, reafirma o plantea, nos hace justo pensar en la
religiosidad que está implícita en el uso de estos espacios, porque era tan importante que todo el pueblo, bueno, fuera enterrado en estas formas, que justo esto remiten a una matriz materna, ¿no? Bien, les voy a mostrar un caso que es hasta el momento en el que se ha hecho el registro, digamos, más minucioso, así, aun cuando la tumba ya había sido saqueada, se saqueó en el año del 55, la registra José Corona Núñez, antes vimos su fotografía, igual se encuentra en el centro de Jalisco, en los alrededores del volcán de Tequila, se llama el sitio el Arenal, en el municipio de Tzatlán, y bueno, en este caso el tiro es cuadrangular, y mide 14,5 metros de profundidad, tiene, bueno, 3 cámaras, podemos igual pensar que fue construido en diversas etapas, y en este caso, a partir de túneles, ciertos 2 túneles, bueno, conectan el tiro con 2 cámaras, y a su vez esta cámara se conecta con este pasillo se conecta con una tercera. Y aquí también es como importante porque queda muy claro este asunto de lo que les mencionaba, la cualidad de espacios habitacionales o de casas, ¿no? Y aquí, bueno, podemos ver que en particular estos tienen techos de 4 aguas, digamos, o ojivales, algo así. Uh-huh. No, es el mismo, o sea, tiene esta forma, digamos, ojival, y vamos a ver ahora algunas cámaras. El punto es que el suelo lo permitiera de tal dureza que lo permitía. Se va acabando, y obviamente en este caso eran unas construcciones, bueno, difíciles, en ese momento no había herramientas de metal, entonces tenía que hacer con herramientas de madera o de piedra. Y era sumamente laborioso. Lo vemos aquí, bueno, en planta, corte. Aquí, bueno, vemos que también las cámaras tienen distinto altura, ¿no? Están a distinto nivel. Y bueno, las plantas de las cámaras son cuadrangulares. Aquí algunos de los bóvedas alcanzan casi 2 metros. Miren, vemos aquí la entrada al tiro, está aquí el arqueólogo Corona Núñez. Aquí vale la pena ver esto que está acá atrás, que son, bueno, es una construcción, vemos aquí piedras que formaban una construcción y que justo se trata de un huachimontón, que en ese momento no se vio. Era tan fuerte esta idea que aún estando allí, bueno, nunca se asoció esto con las tumbas de tiro. Entonces, bueno, aquí está el ingreso. Y vemos aquí una fotografía del tiro, que es, bueno, con las paredes muy, muy verticales, y el tepetate expuesto, como les mencionaba, tiene aproximadamente 1 metro, de 1,5 metros en este caso, cada lado. Y bueno, aquí las 3 fotos que existen de el pasillo, que conectaba con el tiro con las cámaras, y aquí, bueno, justo fotos de 2 de las cámaras. Aquí excepcionalmente, bueno, también se usaron algunas lajas para el piso, tiene una repisa y todo, bueno, todo está tallado en el tepetate. Pueden ver incluso las huellas de las herramientas, o que igual pueden ser fracturas, pero en algunos casos se ha identificado como huellas de las herramientas, ¿no? De cómo se fue labrando, tallando este material. Bien, esta, bueno, es una reconstrucción de una tumba que se encontró en el Valle de Atamajac, en la zona, digamos, metropolitana de Guadalajara, y se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara. Y aquí, bueno,
es una de las pocas estas que se ha excavado científicamente. De aquí, bueno, mencioné ya algunos de los simbolismos que se atribuyen a estas obras, ¿no? En el sentido de una matriz materna, de este espacio como una vagina y una cámara, lo cual es bastante sólido. Yo estoy de acuerdo con esta idea y además creo que tiene otras cualidades que son muy propias de lo mesoamericano, ¿no? De las concepciones mesoamericanas y que pues hasta hace o predominantemente no se habían evaluado, ¿no? Justo se planteaba más el asunto de que era diferente y no se advertían tanto aquí que existen principios elementales de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Y en este caso tiene que ver con, bueno, estos, al fin de cuentas, también son cuevas, que son, bueno, resultan como cuevas artificiales, cuevas construidas, y en el caso de los mesoamericanos se sabe que las cuevas, bueno, tienen una importancia elemental desde tiempos muy tempranos, como desde los olmecas, ya queda muy clara la importancia de las cuevas. Son lugares que permiten, o son ingresos al inframundo, a las entrañas de la tierra, son lugares en donde pueden realizarse rituales de paso, que permiten la comunicación con los ancestros o con los antepasados, donde pueden efectuarse rituales donde se adquiere poder o se puede sustentar la territorialidad de un espacio. Y en este caso, lo que advierto es que justo estas tumbas de Tiro, bueno, además de tener una cualidad orgánica por el modelo que replican, bueno, también tienen una cualidad de cuevas. Y si lo asociamos con el espacio en donde están, que eran las pendientes de los cerros, formando cementerios, bueno, también aquí es factible encontrar, advertir, digamos, el concepto del altepel, lo que se llama en náhuatl altepel, tepel, cueva, agua, y que, bueno, alude el concepto a un grupo social, a un grupo organizado que tiene dominio sobre cierto territorio, y en conjunto, bueno, todas estas evidencias, en el sentido de, bueno, encontramos estos cementerios, las tumbas se encuentran agrupadas, justo en la pendiente de cerros, y bueno, justo aluden a espacios de la colectividad, y obviamente espacios que tenían o revestían, o que tenían un carácter sagrado, en donde, bueno, más allá del asunto de retornar al origen, también las cuevas se conciben como lugares, tienen cualidades femeninas, son espacios bueno, que remiten a las entrañas de la tierra y remiten al inframundo acuático. Esto es en general para cuando se estudian asuntos mesoamericanos o la cosmovisión mesoamericana, hay una división dual del cosmos entre lo masculino y lo femenino. Justo estos espacios remiten a este inframundo acuático, que es un espacio femenino. Y aquí, por ejemplo, en cuanto a esto acuático, la tierra es un espacio oscuro, así es como se concibe a las entrañas de la tierra, como un espacio oscuro, húmedo, y aquí también es muy frecuente el hallazgo de conchas, de brazaletes o objetos formados con conchas que adornan a los individuos. De tal modo, bueno, es factible advertir en estos recintos, bueno, su carácter sagrado y, bueno, plantear la religiosidad implícita en estas prácticas, en la construcción de estas tumbas y en su uso. Sí, nos vamos a mantener ahí. Esta foto es de la tumba de Huitzilapa, también está, digamos, en los alrededores del volcán de Tequila, y es, digamos, hasta el momento la única en donde se han hecho estudios de antropología biológica más extensos, ¿no? Y en este caso, bueno, la tumba consta, les muestro otra diapositiva y regreso. Bueno, esta es la tumba, consta de 2 cámaras. El tiro mide casi 8 metros de profundidad y consta de 2 cámaras. En cada una se encontraron 3 individuos y en este caso ocurrió algo muy interesante. Uno pudo confirmarse, o casi puede afirmarse,
que existe un vínculo familiar entre los que estaban aquí depositados. Solo uno era mujer y el resto, bueno, hombres, y tenían un defecto congénito en la columna vertebral, ¿no? Entonces, bueno, aquí pudo confirmarse esta idea del uso de estos espacios por familias, linajes, etcétera. Y además en este caso algo muy interesante es que se comprobó que únicamente este individuo, que es el que está, digamos, con un ajuar más elaborado, con brazaletes de concha, 3 caracoles en la zona pélvica, que este único era el que recién había fallecido. Y bueno, de los otros al inicio, justo porque conservaban esta posición anatómica, se pensó que se trataba, bueno, todos de entierros, digamos, directos, de entierros recientes, ¿no? Que recién habían fallecido y bueno, se depositan aquí. En este caso, bueno, al parecer el resto de los individuos se conservaron en otra parte y bueno, de esta tumba de Huitzilapa se sabe que solamente ocurrió un evento funerario. Y bueno, vemos aquí pues, la enorme cantidad de ofrendas, de vasijas, algunas esculturas que acompañaban a los muertos. Bien, esta tumba, bueno, justo da pie para hablar de el otro contexto en el que se encuentran las tumbas. Bueno, predominantemente se encuentran formando cementerios, como les mencionaba, y de algunas se sabe que estaban asociadas directamente con la arquitectura de superficie de planta circular y concéntrica, los llamados huachimontones. Y en este caso, bueno, aquí vemos el sitio, y justo abajo de esta plataforma es donde se encuentra esta tumba, ¿no? Aquí les muestro, antes de hablar de este plano de Huitzilapa, de este sitio, les muestro el plano del sitio del Arenal, donde bueno, vimos las fotografías de las tumbas, de la tumba con el tiro cuadrangular, cámaras muy amplias, y aquí bueno, justo se marca la tumba del Arenal. Este plano se hizo en la década de los 60, o sea, unos 10 años después de que Corona registró esta tumba. Y aquí, bueno, se registra, fue tanto el interés que despertó el hallazgo de esta tumba con estas dimensiones tan extraordinarias, y en particular, bueno, porque el arte cerámico de esta región, bueno, se encontraba en cantidades exorbitantes en museos, colecciones privadas de México y de todo el mundo, y había muchísimo interés en saber, bueno, cuál era el contexto, ¿no?, de estas obras, de dónde procedían, que bueno, la Universidad de California en Los Ángeles, bueno, hizo trabajo arqueológico y se realizaron varias temporadas, y justo en este marco se hace, bueno, un plano del sitio, y bueno, aquí quedan los rectángulos, marcan las tumbas. Bueno, el arqueólogo Stanley Long habla, bueno, marca la tumba del Arenal, y además él plantea, bueno, también existen otras tumbas que están aquí, justo aquí. Él puede abrir estas 2 tumbas, estas otras 3 tumbas que registra, ya estaban saqueadas, pero bueno, registra, digamos, las características de los espacios. Y bueno, podemos ver que en este sitio, bueno, había más de estas construcciones, y además marca que había montículos, ¿no? Finalmente que estas tumbas se encontraban asociadas con estos montículos, pero bueno, no hubo más. Les mencionaba, era tan fuerte esta idea que aún estando como ante lo evidente, pues nunca se estableció un lazo directo entre lo funerario y que hubiera arquitectura pues ceremonial de superficie. Aquí este es un plano hecho por Phil Weiga del mismo sitio. Encontramos aquí, bueno, marca la tumba del Arenal, es esta, y bueno, es un boceto, un plano muy esquemático, donde se encuentra un huachimontón y otro huachimontón. Bien, voy a pasar ahora a el plano de la superficie, ¿no?, como para tener esta otra visión. Bueno, este es el sitio, los huachimontones, en Teuchitlán, Jalisco. A partir de este es que este tipo de construcciones recibe justo este nombre, es el nombre popular que reciben, huachimontones.
en este municipio de Teuchitlán, Jalisco. Constan, todo esto, bueno, el Huachimontón, les mencionaba, bueno, es un conjunto de edificios, es un complejo arquitectónico que consta de varios elementos y bueno, se trata de tener un edificio central que es sólido, de cuerpo escalonado, la parte superior es aplanada, no tiene escalinatas o rampas, es así, lo rodea un patio anular y luego sigue una banqueta que también es de forma circular, sobre la que se erige una serie de plataformas de planta rectangular. Y bueno, sobre estas plataformas se levantaban otros edificios, ¿no? Que bueno, eran construidos de materiales perecederos. Todo este conjunto conforma un huachimontón, de tal modo que, bueno, este esquema, esta configuración lo hace distinto o lo diferencia de otros ejemplos de arquitectura circular en Mesoamérica, ¿no? Como aquí tenemos Cuicuilco y bueno, hay otros más, en Xochitecal también, en donde más bien se trata de edificios individuales y en este caso constan de la serie de los elementos que les he mencionado. De este sitio apenas fue... bueno, se registra desde los 70, Weigand lo registra desde los 70, fue un trabajo y un hallazgo muy revelador que cambió como muchas nociones acerca de esta cultura y del occidente en general y bueno, por encontrar un modelo que resulta único en Mesoamérica pero apenas hasta el año de 1999 pudieron hacerse excavaciones y hasta el momento es el único que está abierto al público, ¿no? Y hay otros sitios con huachimontones donde se han hecho excavaciones, pero bueno, no están ni liberados ni consolidados y bueno, sí ya se encuentra abierto al público. Bien, bueno, este es un plano del mismo sitio. Consta, básicamente, bueno, es esto, les menciono que hay una serie de plataformas sobre una banqueta en torno al edificio central. El número va de 8, 12 o 16, siempre van a ser en números pares. Y esto es, digamos, para seguir hablando de sus características. Varían. En esto siempre los sitios, no va a haber un solo sitio o ningún sitio que se repita o esta configuración. Otro rasgo que les caracteriza es que suelen tener algunas de las plataformas, están compartidas por dos huachimontones. Aquí encontramos, por ejemplo, la plataforma 5, la comparten estos dos. Entonces, se trata de, digamos, de espacios articulados, enlazados, y bueno, queda muy claro que, bueno, las actividades que tenían lugar en uno, bueno, repercutían en el otro, no son espacios cerrados, ¿no? Hay mucha continuidad, hay mucho flujo en su configuración. Y bueno, las dimensiones varían, hay algunos que van a ser más pequeños, otros tienen más de 100 metros de diámetro, el conjunto total. Esta, digamos, es como la modalidad más elaborada. Hay otra modalidad, vimos también en el caso anterior, regreso, que aquí, bueno, todas estas plataformas tienen aproximadamente las mismas dimensiones, ¿no? En general son dimensiones muy similares y, bueno, además resulta que son espacios simétricos, ¿no? Es lo que predomina, la simetría, y por también la uniformidad en el tamaño de las plataformas. Y hay otra modalidad. En este caso, en el sitio de Huitzilapa, encontramos que son, digamos, las plataformas que se orientan hacia los puntos cardinales, las que tienen mayor tamaño, vemos aquí una variación, los intercardinales tienen menor tamaño, y también encontramos que el edificio central puede ser de menor tamaño,
más que una pirámide, digamos, o un edificio de base circular amplia, pueden ser altares que son de altura y de diámetro más pequeños, y también encontramos aquí otra modalidad. En este caso, no tiene ni 8, ni 12, ni 16, sino 4, son las plataformas que circundan este altar central. Pero aquí hay muros que justo también plantean o remiten a la noción de lo circularidad, de lo circular y lo concéntrico que encontramos en esta modalidad de los huachimontones. Vamos a ver otra imagen. Bueno, aquí vemos justo estos muros que se encuentran, bueno, en la parte que da hacia el patio, que bueno, hacen que este patio sea un espacio cerrado. Y aquí mismo encontramos otro huachimontón en esta modalidad cuatripartita, que se encuentra sobre una plataforma, un basamento de base circular. Entonces, bueno, hay variaciones. Les decía que no hay un solo sitio de los conocidos que, bueno, tengan la misma configuración. En la zona del volcán de Tequila, en los alrededores de Huaygan, que hizo, bueno, un trabajo muy intenso de arqueología de paisaje principalmente, ha detectado unos 400 sitios con este tipo de construcciones, y bueno, varía, ¿no? En este caso se adapta a una meseta, se encuentra en la parte elevada de un cerro que es angosto, y bueno, varía siempre la configuración. Sí. En la imagen de abajo del ángulo inferior izquierdo hay dos elementos alargados. Dice terraza. ¿No tendrá alguna función, por ejemplo, como el roculama o algo así? Sí, exacto. Hay juegos de pelota, es de los que les voy a hablar un poco más adelante, pero sí hay juegos de pelota. Los huachimontones están asociados con juegos de pelota. Miren, antes de pasar a ese tema, justo para hablar de las modalidades, de las variaciones y de esta impronta local, digamos, que las comunidades plasmaban en estas construcciones, no solo en la arquitectura de los huachimontones, en las tumbas de tiro, en la cerámica, en la escultura y las vasijas, hay una enorme modalidad de estilos. Bueno, vamos hacia el norte de Jalisco, en la zona de la Sierra Madre Occidental, en el Cañón de Bolaños, donde se ha detectado, en particular a partir del proyecto de María Teresa Cabrero, un número muy importante de sitios con esta arquitectura. Y bueno, encontramos aquí este sitio, este está en la entrada del cañón, ya es la parte sur de Zacatecas, es el Valle de Valparaíso, y hasta aquí, bueno, se encuentra Aquí podemos ver que, digamos, comparándolo con los que recién vimos, que son del centro de México, bueno, uno no se pierde la simetría, ¿no? Y la uniformidad también del tamaño de las plataformas que circundan al espacio, ¿no? Al edificio central, y en este caso, bueno, más que un patio hay una plaza. Pero bueno, de cualquier modo se mantiene esta noción de lo circular y lo concéntrico, ¿no? De una serie de elementos en torno a este central y aquí el espacio abierto. Otra modalidad también muy interesante para el mismo Cañón de Bolaños, en el sitio llamado Pochotitán, es esta en donde, bueno, igual no se trata de un conjunto simétrico, los cuartos tienen distintos tamaños. En al igual que el anterior, no se trata de, estos edificios no están sobre una banqueta, sino que están construidos directamente sobre el terreno. En el caso de los huachimontones, el sitio de los huachimontones en Teuchitlán, bueno, el patio está elevado con respecto, bueno, al resto del terreno. Aquí todo está en el mismo nivel y, bueno, aquí vemos una serie de cuartos, vemos los muros y aquí vemos también un caso similar a lo que planteaba para uno de los conjuntos de Huitzilapa, en donde hay un muro que justo une las esquinas de estos cuartos en el lado que da hacia el patio, ¿no? Y bueno, aquí queda el patio circular y además aquí no encontramos un edificio sólido, sino un edificio con dos cuartos circulares, ¿no? Vemos aquí los muros
que marcan círculos, y bueno, y es interesante porque justo replica, bueno, la circularidad, lo concéntrico, y pues lo mismo que podemos ver en los edificios sólidos con los que es escalonado, bueno, pero aquí lo vemos con 2 círculos concéntricos. Bien, paso ahora a las canchas de juego de pelota. Aquí, bueno, encuentro como sumamente interesante que, bueno, a la par de este modelo tan original, que es una respuesta, bueno, sumamente interesante en este momento en donde para el resto de Mesoamérica era, bueno, tan importante la influencia teotihuacana, bueno, aquí no predominan ni estos edificios, pirámides o patios o plazas, ¿no?, de planta ortogonal, ¿no?, en cuanto a arquitectura ceremonial. Pero es muy importante plantear que, bueno, el occidente, esta cultura, bueno, formaba parte o estaba inmerso en la dinámica del resto de Mesoamérica, pero bueno, lo hace con un estilo muy peculiar. Y a la par de esta propuesta arquitectónica muy original, bueno, encontramos que las canchas de juego de pelota pues están aquí justo a un lado entre los mismos guachimontones, ¿no? Entonces, por un lado encontramos esta conjunción de la originalidad, pero la plena integración en lo mesoamericano. Aquí vale recordar que el juego de pelota, bueno, tiene antecedentes también muy antiguos. En el occidente, en las tumbas de Lopeño se encontró un conjunto escultórico, un conjunto de esculturas cerámicas de pequeño formato que representan jugadores de pelota. Entonces, bueno, vemos esta tradición que aquí en la cultura de tumbas de tiro se sigue esta tradición del juego de pelota, que es un ritual, bueno, pan-mesoamericano de enorme importancia para todos los pueblos, ¿no?, a lo largo de la historia antigua de este país, y que, bueno, algunos pueblos lo continúan en la actualidad. Bueno, encontramos estas canchas con planta en forma de I. Aquí, bueno, el sitio, este es el sitio de los guachimontones en Teuchitlán. Cambia muchísimo entre la época de lluvias y la época de secas. Esta era una zona lacustre, de la que apenas quedan restos. Bien, los guachimontones las canchas de juego de pelota pueden encontrarse aquí. En este caso, en el sitio mismo hay otra cancha más de juego de pelota que está por acá, y acá de este lado hay otros guachimontones. Aquí está la cancha de juego de pelota que recién les acabo de mostrar, y bueno, justo está entre los dos de mayor tamaño del sitio. Igual, comparten algunas de las plataformas que constituyen, digamos, el círculo exterior, bueno, forman parte de la banqueta, de las banquetas laterales del juego. Entonces, bueno, es como muy claro la integración, ¿no?, o de los rituales que tenían lugar en uno y en otro. Es decir, continuamos con esta idea de los espacios articulados, de la continuidad de las actividades que tenían en lugar en otro. Y aquí justo vemos, bueno, en época de lluvias, y aquí, bueno, esta es una de las plataformas que comparte, ¿no?, con el guachimontón, y que, bueno, de este lado sirve de la banqueta del juego. En algunos otros sitios encontramos, bueno, que como igual estos son del centro de Jalisco, bueno, solamente una de estas plataformas constituye, digamos, uno de los cabezales del juego de pelota, está, digamos, más independiente, y en el sitio de Huitzilapa, bueno, está, digamos, no está justamente integrado con un guachimontón, pero bueno, aquí mismo se encuentra la cancha de juego de pelota. En general van a ser canchas con forma o con planta en forma de I. Bien, volvemos al sitio de los guachimontones. Aquí hay, en general, en diversos rasgos de esta cultura se replica, o es factible advertir esta noción de la unidad y la diversidad, o de incluso, bueno, vemos que los guachimontones repiten el diseño, pero tienen distinto tamaño. Hay alusiones, digamos, posibles alusiones a la jerarquía de quienes eran usuarios, digamos, más específicos de estos espacios, y aquí se ha detectado en este caso que, bueno, todos están, en el caso de este guachimontón, todos están, bueno,
en torno a este edificio central, pero hay variaciones en las características de las plataformas, ¿no? En los perfiles, las entradas podrían ser por diferentes lados, no solo al centro, y bueno, hay intención siempre de diferenciarse en ciertos elementos, pero ser parte de la unidad. Y algo que es muy interesante en este sitio tiene que ver, digamos, con todo el entorno, ¿no? Les mencionaba que era un sitio antiguo lacustre, ahora solo quedan restos de una presa. La foto está tomada, la tomé desde acá. Aquí, bueno, vemos un Huachimontón, aquí está la cancha de juego de pelota, aquí está el Huachimontón de mayores dimensiones, este es el edificio central, que no fue posible ya, digamos, rescatar o consolidar porque estaba muy deteriorado. Y bueno, en esta parte viene una plaza en forma, digamos, de media luna, y luego sigue, bueno, la pendiente de un cerro que está escalonado, y es muy interesante porque, bueno, en conjunto, bueno, configura un anfiteatro, es un espacio muy escenográfico, y queda como muy clara la vocación del espacio, ¿no? En el sentido de para realizar ceremonias y que tenía, bueno, un carácter público y para recibir a grandes cantidades de gente. Y además, desde este espacio, desde este cerro que es escalonado de manera artificial, bueno, llama la atención que la acústica en este sitio en particular es muy notable, ¿no? Incluso puedes escuchar, bueno, algunas cosas de las que pasan en el pueblo, que está acá, y bueno, puedes escuchar de manera muy clara lo que se dice acá. Entonces, bueno, obviamente fue un sitio elegido por sus características. Miren, ahora voy a pasar un poco a lo que había arriba de las plataformas, ¿no? Les mencionaba que, bueno, aquí se construían otros edificios, ¿no? Estas plataformas soportaban edificios. Este dibujo reconstructivo se hizo en el 98, se publica en el 98, un libro editado por Richard Townsend, pero bueno, era antes de que se hicieran las excavaciones. Entonces, digamos, siguiendo la lógica de lo que pasaba en otras partes de Mesoamérica, bueno, se pensaba como en Cuicuilco, bueno, se suponía que tenía escalinatas. Bueno, ya con las excavaciones se sabe que no había escalinatas, aquí como las orientaban a los rumbos cardinales, se sabe que no había escalinatas y que tampoco soportaban algún edificio como este, ¿no? Como aquí lo plantean. Pero bueno, aquí, exceptuando estos rasgos, vemos rituales, danzas circulares, que justo también las vamos a ver en la cerámica, y encontramos que a partir justo de la cerámica se reconstruyen, se tiene una idea de el tipo de edificios que había acá, ¿no? Y bueno, destacan estos edificios o cuartos, edificios con techos de 4 aguas, decorados con diseños geométricos. En conjunto, bueno, se trata esto de un conjunto que pondera lo geométrico, tanto en la configuración como en la ornamentación. Bien, les voy a mostrar en qué se basaron para hacer estos reconstrucciones, ¿no? Los edificios. En particular para la zona de Nayarit, bueno, existe un estilo llamado Ixtlán del Río, en donde se encuentra, bueno, se produjo de manera muy notable una amplia cantidad y variedad de maquetas, ¿no? De esculturas arquitectónicas, todo está hecho en cerámica y bueno, justo vemos aquí la decoración con formas geométricas, rombos, hay líneas onduladas alargadas. Son, digamos, motivos geométricos simples, no figurativos, en principio, lo que vemos aquí. Esto es una evidencia, digamos, indirecta de la existencia de pintura mural en relación con esta cultura. A partir de las excavaciones en el sitio de los Huachimontones, Weigand plantea que sí, que eran, bueno, edificios donde se formaban los muros con otates, se entretejían y bueno, se cubrían con arcilla, y bueno, cerámica, y finalmente eran arcilla pintada en rojo y blanco, por lo menos en este sitio de los Huachimontones. Y en el caso de las maquetas, bueno, encontramos una variedad amplia de estos diseños, algunos, bueno, van a ser solamente con postes, siempre destacan siempre los techos, esto permite pensar en la importancia que tenían
esta parte elevada, los techos en las construcciones de los Huachimontones, y bueno, vamos a encontrar otros edificios más elaborados, con 2 plantas, aquí bueno, con un basamento con escalinatas, y bueno, con varios cuartos, y aquí bueno, lo que destaca también para este arte o esta cultura en general, les mencionaba el asunto de la colectividad, y bueno, aquí es como muy excepcional porque encontramos la arquitectura habitada, ¿no? Y nos da como una idea de, pues de muchos elementos que existían en torno a la cultura o al interior de la cultura de tumbas de Tiro. Y bueno, estas obras igual son de origen funerario. Bien. Igual en la cerámica, en el mismo estilo Islán del Río principalmente, también se modelaron las canchas de juego de pelota como esta, que igual resultan muy excepcionales. Bueno, primero nos dan una idea de estos espacios, vemos aquí las banquetas laterales y replican la planta en forma de I, que vemos, digamos, en la arquitectura real, y además, bueno, de modo muy excepcional, ¿no? Como obras que nos remiten, bueno, a los usos de estos espacios arquitectónicos, vemos que no solo están presentes los jugadores, sino además están presentes los espectadores, ¿no? Esto es algo que es muy propio de esta cultura, ¿no? La colectividad en diversas dimensiones. Vemos otro caso de otra maqueta muy excepcional, donde bueno, justo lo están golpeando con la cadera, estos son los marcadores, tiene aquí su protector, y si se fijan las bandas, bueno, nos remiten también claramente a los 2 equipos que se están aquí enfrentando, y acaso también como a los aficionados a uno y a otro. Entonces, bueno, tenemos como documentos muy ricos para recrear, tener una idea de lo que ocurría en los espacios arquitectónicos reales. Encontramos también en las maquetas que se figuraron los Huachimontones, y aquí, bueno, estas se conocían desde hace varias décadas, desde, no sé, publicaciones desde los 50, 60, bueno, ya se están dando a conocer, principalmente están en colecciones en el extranjero, en los Estados Unidos, pero bueno, ya se conocían, y de esto, un estudioso muy importante de estas obras es Hasso von Finning, y su interpretación era, bueno, se trataba de aldeas, y bueno, siempre lo remitía como al plano de lo secular, ¿no? Eran casas, y bueno, todo era interpretación de tipo secular. Y fue pues sumamente interesante encontrar, pues justo sobre la superficie, ¿no? Que esto en realidad respondía a un patrón arquitectónico que no solo se construyó, sino que allí estaba, y que bueno, Weigand pudo poner en relieve, ¿no? Y también es muy interesante que justo lo que vemos aquí responde con bastante exactitud, de acuerdo a las indagaciones arqueológicas, a lo que allí se encuentra, ¿no? Encontramos el edificio central escalonado y vemos que no hay nada acá, de hecho aquí cabe llamar la atención que hay una pequeña depresión. Encontramos igual, bueno, está aquí una plataforma, están sobre una plataforma circular, la serie de edificios de planta rectangular, en este caso son 4, nos remite a la modalidad cruciforme o cuatripartita de los Huachimontones, pero bueno, en una disposición total que es circular, y además, bueno, podemos ver el tipo de actividades que aquí, en estos espacios, tenían lugar. Les hablaba de la importancia de los techos de 4 aguas, aquí vemos estas protuberancias que hablan, bueno, de los postes que servían de sostén a estos techos. Y bueno, las actividades, danza, la comunidad, lo colectivo, ¿no? Que es tan importante en este espacio o en esta cultura, ¿no? Que hay algunos tocando flauta, tocando un teponaztle, hay muchas escenas asociadas con consumo de alimentos, bebidas y bueno, hombres y mujeres. Es también algo que destaca para esta cultura. Bien, les mencioné la protuberancia, la depresión, ¿no? Que había en la maqueta. En el edificio central, en algunos de los Huachimontones, ya en términos arqueológicos, han encontrado que en el edificio central, en la parte central, hay algunas depresiones, y a partir, bueno, de la conjunción de lo que allí se encuentra y con la información que dan estas maquetas, estas esculturas, la hipótesis actual es que aquí tenía lugar la ceremonia que involucra un poste, que se le puede llamar palo volador, o que bueno, hay una
puede haber otro tipo de ceremonias que involucran un poste como este. Y bueno, es muy plausible que justo en el edificio central de los Huachimontones pues haya tenido lugar esta ceremonia, donde aquí justo vemos a un individuo que bueno ya alcanza la cima, quiere llamar la atención sobre el tocado, que remite bueno a una serie de elementos alargados a manera de plumas. Y bueno, esta ceremonia en un espacio arquitectónico, ¿no? Vemos aquí, digamos que hay como una simplificación del recinto real. Les muestro un par de maquetas más, como esta, donde bueno, podemos ver que aquí, bueno, tal vez dos momentos de la misma ritual, en donde va ascendiendo y después ya está acá arriba. Igual esta puede remitir a dos momentos del mismo ritual. Vemos aquí los edificios, ¿no? Donde, en el sentido de que puede ir descendiendo por el momento en que hace el descenso, luego de alcanzar la cima. Y una maqueta más, donde vemos un huachimontón, y en este caso, bueno, no vemos un poste central, pero sí vemos un individuo que tiene un tocado con elementos alargados que remiten a plumas, que tiene un bastón de mando, y esta maqueta en otra vista, bueno, queda claro que el individuo es el que está en la posición más elevada, ¿no? Obviamente, como saben, la cancha de el ritual del palo volador o que involucra un poste constituye, bueno, un axis mundi que comunica los distintos niveles del cosmos, en donde, bueno, un individuo justo es capaz de ascender, tiene la cualidad, tiene los privilegios para ascender hasta los niveles superiores del cosmos. Y bueno, en este caso, al parecer es este individuo el que ostenta esa cualidad, del que asciende por un poste, de modo que podemos, a partir de esta ceremonia, de la conjunción de distintos elementos, bueno, hay una noción como muy uniforme, hay una integración muy interesante de distintos elementos, ¿no? Justo aquí el poste que conecta los diversos niveles del cosmos, un individuo asciende y bueno, concierne a la conexión con el nivel inframundano y con el nivel al nivel de la Tierra, que a partir del cual se puede establecer un contacto, bueno, con el cipramundo, los seres del inframundo. Finalmente, bueno, me quiero llamar la atención sobre la cuestión de las formas o los rasgos estilísticos. En el caso de los huachimontones, bueno, es factible interpretarlos como cosmogramas, como imágenes en particular de la superficie de la Tierra, del nivel terrestre, y bueno, que a partir del cual se tiene justo contacto con el cipramundo, y llama la atención sobre la configuración que es geométrica, ¿no? Es un orden muy claro, nos remite a esto una imagen abstracta, que bueno, en este caso el arte lo materializa, y justo estas formas geométricas nos remiten a este orden, a este esquema organizado, perfecto, de la manera como suelen crear los dioses al mundo, el terreno conocido, la superficie de la tierra, ¿no? Y aquí, bueno, justo en contraposición o como una dualidad con arquitectura de carácter marcadamente geométrico, tanto en su configuración como en su ornamentación. Bueno, vemos abajo en el plano del inframundo otro que nos remite a una arquitectura de tipo orgánico, figurativo, con un carácter femenino. Bueno, ya para terminar, mi última diapositiva es esta, que es muy interesante. Los que vemos aquí arriba son los centros ceremoniales de los Viraritari, mejor conocidos como huicholes, se les llama tuquipa, y bueno, en apariencia, bueno, podrían parecer un caserío, ¿no? Obviamente por los estudios etnológicos, bueno, los mismos huicholes, bueno, nos permiten saber que estos son sus centros ceremoniales de enorme importancia, que bueno, se repiten en el territorio en el que habitan, el norte de Jalisco. A partir de la conquista están, digamos, en la zona llamada Gran Nayar, norte de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas,
pero bueno, en parte este territorio antiguamente fue ocupado por la cultura de tumbas de Tiro. En este caso, bueno, vemos que ya se había planteado esto, que hay una semejanza formal en la composición, ¿no?, de los guachimontones y estos. Igual la diferencia, la semejanza tiene que ver con el elemento, bueno, de mayor tamaño, que es el edificio de planta circular, llamado tuqui. Bueno, hay un patio, que aquí ya no es, bueno, el tuqui o el edificio central, aquí no está en el centro, sino está hacia un lado, sigue un patio, que es el elemento, digamos, central, de donde tienen lugar danzas y mitotes de suma importancia, y bueno, el otro elemento son estos edificios de planta rectangular, que son templos que están dedicados a distintas deidades y que, bueno, están habitados por quienes representan a estas deidades, que además, bueno, se remiten en términos de parentesco. Para los huicholes, igual, estos edificios, estos centros ceremoniales son una imagen del universo, de la superficie de la tierra, de la manera como lo crearon los dioses. Entonces, bueno, hay muchos siglos de distancia entre unos y otros, pero hay diversos elementos, esto es apenas uno, que nos permiten plantear, o me permiten plantear que es factible que esta cultura, la birraritaria o birrárica, haya tenido un antecedente muy lejano en esta otra de la cultura de tumbas de Tiro. Bien, bueno, pues este es un esquema rápido, ¿preguntas? Bueno, ahorita Oaxaca no está, como lo han notado en la pantalla, debido a que cerraron la sede, pero de todos modos tenemos que hacer las preguntas con micrófono porque le están grabando. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de aquí? Donde no hay montículos, ¿cómo detectaron que había una tumba ahí? Mira, en el caso, digamos, de las que no están asociadas con este tipo de arquitectura, ¿no?, la de superficie, primero, bueno, porque se suelen encontrar agrupadas, ¿no?, cuando están formando cementerios, porque la constante es que están en las pendientes de los cerros, y aquí, bueno, pues van a ser principalmente los saqueadores, que en este caso en la región, pues constituyen un oficio que se remonta desde finales del siglo XIX, ya hay personas dedicadas a esto. Y bueno, lo que se señala es que en la parte donde están los tiros, el color de la tierra, de la superficie de la tierra, suele ser distinto de lo que hay alrededor. Entonces, bueno, ya una vez al conocer esto, pueden ir con lanzas, ¿no? Y bueno, allí van a encontrar, en el caso de los tiros, van a encontrar que es más blanda el terreno que lo que está alrededor, y bueno, allí pueden detectar que hay un tiro, y bueno, como saben que están agrupadas y con frecuencia alineadas, separadas por 2 o 3 metros, es como se detectan. Y también hay registros de que en la boca de los tiros, en la entrada de los tiros, a veces había lajas, y en algunos casos recientemente se han encontrado algunas lajas grabadas, ¿no?, que marcaban la entrada a los tiros. El asunto es que, bueno, eso es la manera como recientemente, bueno, se puede saber, ¿no?, o los saqueadores o arqueólogos, bueno, pueden detectarlo. Pero bueno, pensando en el periodo en el que estaban vigentes estas tumbas, pues a lo largo de varios siglos, pues queda muy, o se puede plantear esto, la importancia de estos espacios que eran como, podríamos pensar en los cementerios como centro de la comunidad, donde hay una memoria social. Se sabe que allí están los muertos, que además, bueno, se sabe también que los muertos tienen una importancia radical en el desarrollo, en el desempeño de las comunidades, otorgan poder, justifican el poder sobre cierto territorio, y bueno, por ello es como tan importante. O sea, se sabían, seguramente todos ellos en el marco de esta cultura sabían pues cuáles eran sus cementerios, ¿no?, y dónde estaban sus muertos. ¿Alguien más?
Sí, doctora. Se refería a que estas tumbas tenían cualidades de mundos acuáticos. Decía que estaban relacionados con el inframundo acuático. ¿Nos podría decir un poquito más, aclarar ese concepto de acuático, inframundo acuático? Sí, miren, aquí una fuente importante para esto son los trabajos de López Austin, ¿no? En relación con los elementos fundamentales de la cosmovisión. Pero igual hay muchos estudiosos, es como algo muy universal, digamos, estas nociones en que el mundo, hay una división dual del cosmos, una parte femenina y una parte masculina, y son opuestos complementarios. El supramundo, digamos, o la superficie de la Tierra tiene cualidades de lo que es seco, diurnas, masculinas, y en contraposición se encuentra lo femenino, que justo remite a las cuevas, que tiene la femenina aquí está asociado con lo putrefacto, con lo obscuro y con el abajo, es como la oposición entre el arriba masculino, el abajo femenino, y es así como se distingue, digamos, en este esquema, ¿no? Aquí, bueno, estos espacios, las tumbas de Tiro, bueno, claramente están en las entrañas de la Tierra, ¿no? Son obras subterráneas, tienen estas cualidades femeninas por el espacio, queda muy claro como una espacio que remite a una cavidad materna, a un útero. La misma cueva nos remite justo a un útero, igual eran espacios que llegaban a estar húmedos, y les mencionaba justo la importancia de los objetos que vienen del mar, las conchas, que remiten justo a esta noción de lo marítimo. En este caso, bueno, de manera más cercana, lo podría remitir a los trabajos de López Austin, como Tamanchan y Tlalocan. Esa puede ser una fuente. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? No sé si se asocie, o sea, un Guachimontón contemporáneo, pero por las formas me recuerda el islote de, creo que se llama Mezcatitlán, que está cerca de esto. Es un islote que más o menos tiene esta forma, obviamente no tiene el montículo en el centro, pero tiene una plaza, no sé, sea coincidencia o tenga un antecedente por los habitantes del lugar. Hasta ahora no está comprobado, sí tiene una disposición algo circular, pero bueno, hasta ahora no está comprobado, y en todo caso la cultura de tumba de Tiro pues no se percibe que llegaba hasta ese lugar. Y el punto, no hay excavaciones arqueológicas que lo puedan, ¿no? Comprobar en todo caso, o hasta el momento, ¿no? A ver. Con una persona que estaba excavando Cuicuilco, decía que era muy probable que Cuicuilco tuviera más influencia con el occidente de México que con el resto de Mesoamérica por las mismas características. También encontraron una tumba de Tiro, una pequeña tumba de Tiro ahí en Cuicuilco. Incluso dijo pues que casi no había ninguna influencia en aquel entonces olmeca, que era más probable que la parte sur de la cuenca tuviera más contacto con el occidente. Sí, bueno, allí no necesariamente solo con el occidente, pero sí hay relaciones con el occidente. En este caso, bueno, en Cuicuilco es uno de los sitios en donde hay excavaciones en tepetate, cavidades en tepetate, pero se usan más como almacenes, ¿no? Son pocos los que tienen este uso funerario, y más son subterráneos, cavidades subterráneas, pero de uso como almacén. Pero bueno, en algunas sí se han encontrado que se rehusaron para enterrar a los muertos. Cuicuilco, la temporada de Cuicuilco, bueno, es en parte contemporánea a esto, sobre todo va a ser más contemporánea a la cultura o los inicios de la cultura o de la tradición chupícuaro,
que se encuentra en el sur de Guanajuato, el sureste de Guanajuato, noreste de Michoacán, ¿no? Es una zona, digamos, cercana al lago de Cuitzeo, en el llamado Valle de Acámbaro, y en este caso, en Cuicuilco se ha encontrado cerámica de tipo chupícuaro, ¿no? Es una cerámica que está decorada con formas geométricas, y esta cerámica se encuentra en Cuicuilco y además se encuentra en el Valle de Puebla, Tlaxcala. Otro rasgo que permite establecer estos lazos, ¿no?, en relación con estos edificios de planta circular es que en el marco de la cultura chupícuaro también se encuentran, o sea, contemporáneos hasta Cuicuilco, también se encuentran edificios, montículos de planta circular, ¿no?, como los de Cuicuilco. Y yendo más hacia el occidente, en este marco de la cultura de tumbas de tiro, es factible que este modelo circular y concéntrico tuviera un inicio justo con edificios de planta circular. Se han encontrado, o Weigan detecta algunos montículos muy grandes justo de planta circular, pero bueno, no hay fechamientos, ¿no? Pero bueno, sí es factible esto. Yendo más hacia atrás, ¿no?, de estos vínculos, en el caso de, igual, para la cuenca del centro de México, con Tlatilco, Tlapacoya, bueno, se advierten relaciones con la cerámica que les hablaba de las culturas de Capacha y de Lopeño. Hay ciertas formas cerámicas que son muy peculiares, como una que se llama taza de estribo, y bueno, en este caso, para esta zona, este momento, en el preclásico, en la cuenca central de México, David Groff plantea esto, que aquí confluyen, bueno, hay una tradición del centro, pero también viene una influencia del occidente, y bueno, otra que viene de lo olmeca. Y algo que olvidé mencionarles que es muy importante, ¿no? Les mencionaba que era, bueno, la originalidad, pero igual la integración de esta zona en la dinámica de lo mesoamericano. Las tumbas de tiro son escasas en otras regiones, o sea, son como casos aislados, algunas van a ser como posteriores y nunca como este fenómeno tan masivo, pero en cambio tienen, creo que tengo una diapositiva, relaciones con el noroeste de Sudamérica. Allá es una forma de arquitectura, bueno, que se remota mucho tiempo atrás y que, bueno, se mantuvo a lo largo de todo el periodo prehispánico, y es factible, o sea, es uno de los elementos que nos marcan que hubo relaciones entre el noroeste sudamericano y el occidente de Mesoamérica, ¿no?, entre otros rasgos. Bueno, Xochitecas puede ser más tardío, pero se encuentra, bueno, antes, digamos, de manera más temprana, sí se han encontrado cerámica de tipo chupícuaro. De nada. Pues Verónica, muchísimas gracias. No, pues, gracias por su atención. Hasta luego.